Preocupa mucho la situación del campo, por supuesto vamos a hablar con Roberto Palomo, presidente de APRONOR, ¿no? En este caso, porque bueno, el agro está también, ¿no? Generando sus declaraciones en relación a lo que tiene que ver con los anuncios del presidente Javier Milei, ¿no? En cuanto a las retenciones, pero bueno, por supuesto también queremos saber cuál es la situación real del campo hoy en la Argentina y bueno, por supuesto vamos a dialogar con él. Lo saludamos a Roberto Palomo. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto tenerte. A ver, ahí sí. Roberto, ¿usted nos escucha? No está, el audio está muteado. No sé ahí si A puede ver ahí, habilitarnos el audio. ahí. Ahí está, perfecto, perfecto. Roberto, un gusto Bueno, saludarlo muy el día buenos de hoy. días. ¿Qué tal? Un lindo día de sol en el campo. Vamos a ver si avanzamos con la cosecha. ¿Cómo están ustedes? Hermoso, hermoso el día. Bien, muy bien. Aprovechando también estos días, porque bueno, dicen que el fin de semana podría llegar, ¿no? A descomponer un poco, así que bueno, hay que avanzar en este caso. Y lo acaba de decir, ¿no? Hay que aprovechar estas circunstancias para el campo. ¿Y cómo está el campo en líneas generales? Y en líneas generales la coyuntura no es buena porque estamos con precios deprimidos. Además, bueno, la aparición en escena nuevamente en la escena política mundial de Donald Trump ha Mm, complicado también con el tema de los aranceles, la guerra comercial esta con China. Vuelve a complicar el panorama de los precios porque lamentablemente nosotros tenemos el mercado de granos en Chicago. claro. Entonces, si hay una sobreoferta de soja, de maíz, de los distintos granos en Estados Unidos, porque China deja de comprar o pone aranceles altos, nos perjudica a nosotros porque hay una caída de precios. Si bien hay un aumento en la demanda de la soja sudamericana, pero bueno, tenemos que esperar a ver si China decide pagar un sobreprecio de lo que se ofrezca en Chicago por esa mercadería. Hasta el momento no se lo está viendo, seguimos enganchados con el mercado de Chicago y bueno, los precios van a la baja y este tipo de cambio también, si bien celebramos la liberación del tipo de cambio, que se haya levantado el cepo, pero es un tipo de cambio que a nosotros no nos favorece, ¿no? Claro. En estos meses la devaluación que le ha pegado también al dólar porque el crawling peg no iba en al mismo ritmo, la misma sintonía de la inflación, ha hecho que los productos se encarezcan en dólares. Y bueno, por eso es que vemos muchos argentinos que en el verano se fueron a vacacionar a otros países porque Ujú. nosotros estamos caros en dólares, ¿no? Exactamente. Y bueno, y en esto del sobreprecio también les quita absolutamente competitividad, ¿no? Frente a los mercados. Sí, absolutamente, absolutamente nos quita competitividad. Lo ideal hubiese sido que al liberar el tipo de cambio se hubiera ido más cerca del techo, Sí. pero bueno, sabemos que se ha hecho también un gran sacrificio para tratar de controlar la inflación, entonces si el dólar se dispara mucho también volvemos a caer en un aumento de la inflación, que es lo que no queremos ninguno de los argentinos, ¿no? Así que bueno, Hoy ahí para el estamos campo, debatiéndonos. el cambio, ¿en dónde tendrá que estar posicionado para que pudiera ser redituable ante las medidas del exterior? Porque, a ver, por ahí no se puede controlar eso, más allá de que pueda haber negociaciones entre estados, digo, ¿qué es lo que debería pasar o qué es lo que tenía que pasar en Argentina para que ustedes puedan por lo menos generar una competitividad frente a otros mercados en el mundo? Y nos tienen que eliminar las retenciones para no caer en el pedido de que se devalúe, porque como te decía, ninguno queremos volver a un proceso inflacionario. Sí. Entonces, para que el sector sea competitivo, esto es como, a ver, si vamos a correr los dos al parque, pero yo a vos te pongo una mochila con 20 kilos. Claro. Sin duda que yo tengo una ventaja sobre vos y bueno, esto es lo que le pasa al sector agropecuario con respecto a los países de la región. Las retenciones son las que significan un peso adicional a todos los impuestos que ya pagamos, igual que todos los demás comerciales, industriales y demás actividades de este país. Pagamos ganancias, pagamos IVA, pagamos ingresos brutos, pero adicionalmente tenemos los derechos de exportación. Bien. Entonces, bueno, por eso también el mal humor del sector cuando ayer el presidente
dijo que esta baja de retenciones, que si bien se anunció y era temporal desde un principio, había esperanzas de que continúe después de su vencimiento el 30 de junio, Bien. y que creemos también que es la voluntad del Poder Ejecutivo, ¿no? Eliminar los derechos de Sí. exportación, pero me parece que se equivocó el presidente al apretar un poco o al tratar de apurar al sector a que liquide, que en realidad creo que ese era el mensaje de Eso, decirle al ¿ustedes sector que cómo lo han liquide. tomado a eso, no? Porque hay sectores que han determinado que esto ha sido visto como una extorsión hacia el campo. ¿Ustedes lo tomaron así, Roberto? Y lo tomamos mal como lo tomamos de todos los gobiernos que quisieron apurar la liquidación de exportaciones. Porque el problema pasa porque el productor se siente seguro teniendo el grano, porque ya varias veces nos han estafado con los plan Bonex, nos han estafado con el corralito, nos han estafado con la inflación. Entonces, el productor sabe que quedándose en grano, tiene de alguna manera su capital preservado, sobre todo sobre algún efecto inflacionario, o sea, o sobre alguna inflación, alguna devaluación, que había expectativas de devaluación ahora, digamos, antes que suceda lo que sucedió de la liberación del cepo. Y bueno, por eso el productor se trata de mantenerse con su mercadería en el momento que tiene vencimientos, compromisos, tiene que comprar insumos, tiene que hacer una inversión o que Claro. pagar sueldo, va vendiendo en la medida de sus necesidades, digamos, no es una cuestión especulativa, sino es una cuestión de como el empleado que cobra una vez al mes, por supuesto que pone ese dinero en una caja de ahorro y a medida que le van llegando los vencimientos va necesitando comprar sus provisiones, lo va gastando, ¿no es cierto? Bueno, Totalmente. el productor agropecuario hace lo mismo, lo que pasa es que los ciclos nuestros son anuales, no Ujú. mensuales. Entonces Totalmente. tenemos que prorratear esa producción e irla vendiendo en la medida de nuestras necesidades, ¿no es cierto? Es nuestra manera de ahorro, ya que la moneda había dejado de cumplir su función, que es la de reserva de valor, porque se iba devaluando ante la inflación. Bueno, los productores hemos tomado la costumbre de mantenernos en nuestra mercadería, que es nuestra moneda, ¿no? ¿Qué puede pasar después del 30 de junio? Yo creo que la intención del gobierno es seguir bajando los derechos de exportación. No lo van a decir porque lo que quieren es que los productores aceleremos el ritmo de liquidaciones, porque esos dólares sumados a los dólares que manda el fondo son los que van a engrosar las reservas del Banco Central Claro. para poder transitar, digamos, esta etapa en donde, digamos, van a tratar de que no se dispare el tipo de cambio. Eh, digamos, eso lo van a hacer a través de las ofertas de dólares que pueda hacer el Banco Central ante el aumento de las demandas, ¿no es cierto? Bien. El gobierno sabe que hay la base monetaria ampliada, son alrededor equivalente a unos 35.000 millones de dólares, entonces quieren tener por lo menos unos 40.000 millones de dólares disponibles para poder tener poder de fuego desde el Banco Central y poder atender alguna corrida cambiaria que haya. Y Claro. además, bueno, el gobierno, no nos olvidemos que el gobierno anterior ha dejado vencimientos de deuda, ha Mm. dejado bonos, ha dejado endeudamientos de todo tipo, ¿no? La deuda que había con importadores, que era alrededor de 40.000 millones de dólares. Y bueno, y esto que nos está prestando el fondo, también si bien hay unos meses de gracia, en algún momento hay que devolverlo. Entonces, no es que con esto se solucionan todos los problemas económicos del país, sino que empezamos a transitar un camino en el cual, si se hacen las cosas bien y si la coyuntura internacional nos ayuda un poco y la cosecha y la Sí. exportación de hidrocarburos y todo lo demás, bueno, podemos llegar a salir adelante. Es un proceso, no es algo de un día para el otro, y creo que es largo. Claro. Pero el sector agropecuario necesita que se vayan sacando los derechos de exportación, porque estamos con precios internacionales deprimidos, y Mm. lo único que nos va a permitir poder aumentar la productividad, poder sembrar más hectáreas, incorporar más tecnología y hacer la producción más eficiente y más productiva, es la quita de derecho de exportación. O sea que Claro. no va a tener una respuesta del campo en un aumento de productividad si no hay una quita de la Claro. presión impositiva. Y en el caso del consumo interno, Roberto, ¿cómo está? En Tucumán, en Argentina, digamos, el consumo interno, que recordemos que, bueno, por supuesto que muchos eligen o prefieren la exportación, ¿no? Y no tanto, y de hecho también en algún momento
¿Fue alguna queja en relación a a este tema? Hoy el consumo interno, ¿cómo lo miden? Lo que pasa es que de acuerdo a los productos tenemos distintos niveles de consumo interno. Lo que es la soja, tenemos alrededor de un 15, un 20% de lo que se produce se consume internamente. Sí, Eso no quiere decir que exportemos todo lo demás en poroto. El poroto en gran parte se industrializa. Tenemos el polo aceitero más grande del mundo en Rosario, Santa Fe, donde hay una capacidad de aproximadamente de molienda de unas 60 millones de toneladas anuales. La sí, Argentina está produciendo 50 millones de toneladas, o sea que esa planta está con capacidad ociosa, que fue hecha así justamente esperando que cuando teníamos el gobierno de Cambiemos, hubo un aumento de la productividad por la quita de retenciones y bueno, los industriales esperaban que siga aumentando la productividad, por eso digamos, decidieron invertir y tener una capacidad de 60 millones de toneladas. En el caso de maíz, el consumo es un poco mayor que el de la soja, bastante, alrededor de un 40% de consumo interno. En el caso del trigo es también alrededor del 50%, el resto se exporta. Pero no es que exportamos lo que nosotros queremos, digamos, se satisface el consumo interno y el resto se exporta. bien, bien. Nos sobra mercadería, por suerte, por eso muchas veces habrás escuchado esa frase de que la Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes Sí, aproximadamente. sí, 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 O sí. sea, Sí, producimos pero materias también digo, primas en está realidad, bueno para ser que correctos. lo aclares y que lo charlemos, porque también está ese mito de que el consumo interno es en algunas producciones lo que queda, ¿no? O sea, se exporta lo mejor y Argentina consume los restos, ¿no? Entonces también es importante poder contarle esto a la gente. Sí, bueno, en el caso de la carne muchas veces está ese mito. Lo que pasa es Sí, que nosotros tenemos un hábito de consumo distinto al del resto del mundo. Nosotros consumimos mucho la costilla, claro. porque bueno, estamos culturalmente habituados a consumir ese tipo de cortes que son los que justamente no se consumen en el resto del mundo, ¿no? En el resto del mundo se consumen otro tipo de cortes que son premium. Sí, Pero digamos, no es que se desabastece el país de filet o de algún corte de ese tipo, sino que simplemente son más caros, ¿no es cierto? Porque hay un mercado que lo paga mejor, por decirlo de alguna manera. Pero bien. no es que vos vas a la carnicería y no conseguís algún corte porque se lo exporta. No es así, se consiguen absolutamente todos los cortes Sí, y eso en el caso de la carne, ¿no? Y en el caso del resto de los productos pasa lo mismo, digamos, no, creo que la Argentina es un país, por ahí el problema pasa por el poder adquisitivo de la gente y no por la carencia de algún tipo de producto. totalmente. Tenemos de todo, tenemos, por gracias a Dios, para elegir, pero bueno, lo que tenemos es muy devaluado los sueldos, ¿no? Creo que Claro, tenemos que entrar en un proceso donde ya el Estado Nacional ha hecho un recorte importante en los gastos del Estado sí. y las provincias deberían ir en el mismo sentido y eso llevar a que tengamos una baja, ¿no es cierto?, en el costo de los productos, porque muchas veces vemos algunos productos, la carga impositiva Mm, hace que se lleve un 40%, un 50% de lo que vale el producto, estamos pagando de carga impositiva. sí. Ingresos brutos, por ejemplo, es un producto que es un impuesto En- que se carga cada vez que se hace una venta, se vuelve a sí. cargar. O sea, el productor le vende al intermediario, ahí hay un ingreso bruto, el intermediario le vende a un distribuidor, hay otro es ingreso bruto y el distribuidor le vende al que vende, digamos, al supermercado o al almacén, al último de los intermediarios, paga ingreso bruto y el consumidor Sí. vuelve a pagar ingreso bruto. Entonces es un impuesto totalmente regresivo que se va cargando en la cadena y que termina encareciendo los productos y eso hace, ¿no es cierto?, que Sí. el poder adquisitivo del ciudadano se vea totalmente erosionado, ¿no? Por último, ¿están de acuerdo con generar un proteccionismo en donde otros países lo tienen claramente y les generan, ¿no?, esta posibilidad de ser competitivos dentro, hasta dentro de su propio mercado? Te consulto esto porque, bueno, cuando te referís, ¿no?, a esto de las provincias,
Digo, la realidad de las provincias son dispares en este sentido, porque de hecho hay provincias que no tienen ni siquiera industrias. Pero digo, por ejemplo, la metalmecánica en Tucumán está muy preocupada porque aquellos insumos que la industria azucarera solía comprárselos, hoy se lo compran a Brasil, ¿no? Porque les conviene mucho más traerlos de Brasil que comprar en el propio Tucumán. Digo, esta disparidad hace que quizás se beneficien algunas industrias y se perjudiquen otras. Sí, bueno, con las políticas es difícil conformar a todos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, se está hablando de importar maquinaria agrícola usada, abrir la importación de maquinaria agrícola usada, lo cual para nosotros sería muy bueno porque una cosechadora usada que acá cuesta $300.000, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay cuesta 100.000. Entonces, bueno, eso nos beneficiaría, por ejemplo, a los productores agropecuarios, esa apertura. La verdad que nosotros tenemos un pensamiento de libre mercado, ¿no? Sí. En nuestro caso particular, productores de grano y en la zona en la que estamos, competimos con los productores de la zona pampeana con las mismas condiciones. A ellos les llueve más, tienen mejores suelos, están más cerca del puerto, pero bueno, son las reglas de juego que nosotros tenemos y con las cuales tratamos de defendernos y ser competitivos. No sería justo que para beneficiarnos a nosotros le saquen a otro sector para darnos un subsidio. Eso nosotros no lo vemos bien. Pero bueno, cada sector Sí. tiene Bueno, pero no su mirada al necesariamente un respecto y su subsidio, punto de digo, vista. las regulaciones, digo, deberían ser de acuerdo también a la realidad de cada industria, de cada, pero digo esto, ¿no? De que no se puede conformar a todos, pero tampoco se puede aplicar lo mismo para todas, ¿no? Creo que desde ese punto, no únicamente hablando de subsidios, creo que hasta a veces está mal implementada la palabra subsidio en algunos puntos. Sí, bueno, tenemos lo que pasa puntualmente en el sur, ¿no es cierto? Con la Mm, producción, el armado, el ensamble que se hace de televisores, de distintos, de computadoras y demás, sí. donde, bueno, ahí abiertamente hay un subsidio y, bueno, creo que la Argentina tiene que replantearse si es justo sacarle a otros sectores para poder subsidiar esas actividades con el objetivo de poblar el sur del país, ¿no? Bueno, creo que son debates que hay que darlo. Hoy estamos en esta política, es lo que el pueblo eligió. Digamos, nos está haciendo algo distinto de lo que se prometió en campaña. Entonces, ahora, así como antes nos tuvimos que ajustar a las reglas de juego que teníamos, creo que hoy nos tenemos que ajustar a estas reglas de juego y, bueno, en las próximas elecciones ver qué hacemos, que seguimos, si continuamos con esto o buscamos un proteccionismo como el de Trump en Estados Unidos. Claro. Bueno, es lo que tenemos y tenemos lo importante es que las reglas de juego sean claras y que se cumpla lo que la plataforma dice en las plataformas políticas en el momento de las elecciones, ¿no? Porque, repito, esto es lo que ha elegido el pueblo. Totalmente, totalmente. Bueno, Roberto, me sacan del aire porque ya estamos ahí Bueno, pasaditos del tiempo. Agradecerte la deferencia de poder charlar con vos y seguramente vamos a estar, ¿no? En un nuevo contacto. Gracias. bueno, gracias por este momento y hasta cualquier rato. Un abrazo.